El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y esta mañana, mediodía diríamos así, con algunas noticias, no solo dar un abrazo solidario a la familia de una colega periodista en la provincia de La Suay, corresponsal del diario El Universo en la ciudad de Cuenca, nuestra compañera Ochoa, que fue tomada en cuenta por el presidente de la República en estos 10 años. Me refiero a la gordita horrorosa, pero no le podemos recordar solo por eso, sino porque ella, con su trabajo, llegó a estar en el New York Times, ganó premios internacionales por su investigación. Así es que, dicho esto, queremos saludar a Mónica Mancero, a Jessica Jaramillo y a David Chávez, dos catedráticos, una política, hay que decirlo así, activista política, acaba de correr en las elecciones, también una catedrática que corrió respaldando una lista, ¿no? ¿De veras? Candidata, claro, corrió por esta. David no lo suele decir, pero quizá en la cátedra es lo más cercano al correísmo o a Alianza País sería. No. Bueno, vamos a descubrir algo. Así es que hay una composición, digamos, de plural, de varias visiones. Y les hemos invitado para tratar un tema, que es el país que recibe Lenín Moreno. Y este país que recibe Lenín Moreno, después de 10 años, se dice con un liderazgo muy fuerte, con una presencia casi hegemónica del presidente Correa, ¿jugará algo Alianza País? ¿Será mismo un movimiento o dependerá de eso? Queremos descubrir con ustedes. Mónica, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué país recibe Lenín Moreno? Desde el punto de vista que usted quiera iniciar, si quiere de lo económico, de lo político. Gracias por la invitación. Saludos a los compañeros que se encuentran aquí. Creo que me voy por el lado político porque es mi ámbito, ¿no? Y yo diría que hay mucha tela que cortar acerca del país que recibe, ¿no? Visto desde perspectivas distintas. Yo creo que el país vive en este momento un proceso de transición que no ha tenido anteriormente, desde el regreso a la democracia por lo menos. Una transición dentro del mismo proyecto político. Esa es una cuestión inédita porque siempre habíamos ido cambiando, ¿no? Los ecuatorianos siempre nos decantábamos por otra alternativa. Y ahora hay que reconocer que estamos ahí mismo, ¿no? Dando la vuelta, por algo será, creo que sí hay que analizar eso, pero creo que, digamos, el cambio sí viene por el liderazgo de Correa, que realmente ha sido muy hegemónico, como tú lo dices, y que va a dar poco espacio en ese sentido a Moreno, ¿no? Parece que ya desde este mismo momento hay unas ciertas imposiciones acerca de la refinería del Pacífico, de otras medidas que se deberían tomar supuestamente en los 100 días. Me imagino que por detrás hay muchas otras cosas más en donde van a quedar algunas cosas atadas, diríamos, y no precisamente libertad para que él pueda oxigenar también su gabinete. Sabemos que ya la propia candidatura de Glass, digamos, fue una especie de atadura que se impuso ya en la propia campaña. Y yo creo que, bueno, no se puede predecir, pero sí me atrevería a decir que hay serios riesgos de fisuras dentro de Alianza País en el futuro. Creo que en la asamblea va a haber... ¿Una confrontación correístas? Creo que sí, y leninistas. Yo creería que sí, porque puedo percibir que, digamos, ya hay varias fisuras que vienen de atrás, ¿no? Vienen desde el... Correa tuvo la ventaja, digamos, de tener un liderazgo que hegemonizaba, ¿no? Y que les ponía a todos en vereda. De acuerdo hasta luego. Pero si sobre todo Moreno quiere realmente cumplir lo que ha ofrecido, que es este nuevo estilo, esta cuestión del consenso y del diálogo, eso va a generar disputas al interior por otro grupo que será mucho más correísta y querrá imponer las cosas a rajatabla, ¿no? Creo que el fantasma de Correa
va a estar presente durante todo el ejercicio del poder de Primero, Moreno, ¿no? si habrá todo el ejercicio del poder. Veamos. David, bienvenido. Esto de lo más cercano siempre molesto por las coincidencias que a veces de la aplicación de las leyes hay, pero no hay que decir que no hay militancia. Militancia no. Acuerdo con ciertas cosas, en buena parte. Pero eso sí. todavía, David, ¿y habría la posibilidad de militar o no? Bueno, Antes de ir parte. al otro, buenas tardes, bienvenido. No, de mi parte no. Digo, o sea, creo que yo respeto a gente como Mónica. Claro. Y buenas tardes, antes de nada, Francisco, gracias por la invitación. Un gusto estar acá con Mónica, con Jessica igual, y saludos a las amigas y amigos que nos escuchan. Digo, personalmente para mí sí es, digamos, respeto mucho decisiones como las que ha tomado Mónica en su momento de entrar a la participación política desde la academia. Me parece que es válido, pero creo que uno siempre debe saber que, digamos, es necesario mantener un poco separados esos espacios. ¿Ah, sí? Inclusive cuando uno se mete a la política es necesario saber eso, porque digo, desde la academia uno, Mónica lo sabe bien, lo hemos hablado 1000 veces, es necesario mantener cierta distancia, ¿no? de la acción política. Y entonces... Yo en cambio creería, perdón la interrupción, que la academia debe ayudarnos a militar. Y a militar, no, por supuesto, yo concuerdo plenamente con eso, pero claro, ahí es cada uno, digamos, es decir, claro, nosotros podemos generar herramientas para el análisis que es indispensable, más bien uno de los problemas es que muchas veces los políticos no hacen eso, de mirar un poco qué dicen los académicos para poder y entonces ahí diríamos que dicen los académicos que no quieren comprometerse del todo. Con esto, ¿qué país recibe David Lenín Moreno? Sí, bueno, solo haría una presión sobre eso. Yo digo, yo no soy partidario de la idea de los académicos neutros tampoco. O sea, digo, más bien, yo creo que es inevitable. Peor si estamos metidos en las ciencias sociales y en la política y estamos analizando. Es absurdo decir que no vamos a tener posiciones políticas. De hecho, la Mónica tiene una, yo tengo otra, que somos medio contradictorias, estamos en el mismo espacio académico, etcétera. Pero digo, eso yo no lo veo como malo. O sea, para nada, me parece que eso es saludable. Ya van a ver pero que digo, Jessica puede decirles cosas a los dos. Exactamente. Digo, el lugar es, digamos, el lugar que uno tiene en eso de la acción política es lo que uno tiene que tener claro siempre, ¿no? Bueno, sobre la pregunta, yo digo, a ver, primero creo que es importante señalar ya para empezar a discrepar un poco, ya pelear un poco. O sea que creo que desde la oposición hay una presión porque Lenín Moreno se desmarque completamente de Correa, lo cual me parece que no tiene sentido. Al país. ¿Así? Claro, pero me parece que no tiene sentido, pues porque estamos hablando de un proyecto político común. Es decir, pensar que cualquier cosa en la que Lenín Moreno acuerde con Correa es ya inmediatamente una imposición, me parece que es problemático. Sin querer decir que no vaya a haber cosas como esas en algunas medidas, no estoy diciendo eso, pero por principio es un proyecto, el concepto básico es que hay continuidad en el proyecto político y que la mayor parte de los ecuatorianos que votó por este proyecto espera que haya ciertas continuidades. Pero David, es que el presidente Moreno, el presidente electo, como parte de su campaña dijo que iba al cambio. Claro, pero digamos, es un cambio dentro de darle continuidad a lo que ya se ha venido haciendo. O sea, por ejemplo, y ahí también digo, el análisis tiene que ser objetivo. Claro. Lenín Moreno está mostrando que hay ciertas cuestiones, ciertos elementos del manejo de la política con los que no está de acuerdo. Digo, ha dado señales claras que más bien la oposición tiende a minimizar o a dudar o a sospechar de que, por ejemplo, va a bajar a la confrontación innecesaria con ciertos sectores, a estas persecuciones burocrático-judiciales que han sido medio la tónica de estos últimos años. Él ha dado muestras claras de que quiere parar con eso, por ejemplo. Me parece que sí, es decir, es sin abandonar lo bueno que al interior del país y al interior de Lenín Moreno y de su equipo creen que debe mantenerse. Es decir, si uno piensa ya en las políticas macro, es decir, creo que al menos a nivel de la mayor parte de Alianza País habrá un consenso, digo, lo intuyo yo, habrá un consenso de que mantener políticas de redistribución, reducción de desigualdad, de institucionalización del aparato de Estado, van a querer ser mantenidas. Es decir, yo noto que hay un ánimo más bien consensuado al interior del país en relación a eso. Veo a la vez, y coincido ahí sí con Mónica, en que hay disputas internas también, y eso efectivamente viene de antes. Pero digo, ahí me parece que habría que sopesar bien qué es lo que ha ofrecido además Lenín Moreno cambiar, que él no ha dicho vamos a hacer un gobierno, o sea, no va a ser un gobierno como el de Lazo, pues, o sea, es un gobierno... Lo malo que no ha dicho es eso,
que no ha dicho. Bueno, hablado del cambio, hablado del pero cambio en el ¿qué estilo. ¿Qué significará? Bueno, Sí, todavía hay muchas cosas nebulosas. Para mí, a mí mismo a veces me parece enigmático que mismo, y a veces me asusta que mismo va a ser el cambio de ¿qué va Lenin a ser Moreno. ese cambio? Porque creo que además, o sea, lo otro que yo sí diría que es importante tener en cuenta es qué pasa del otro lado también. Es decir, porque creo que a veces los análisis se nos complican un poco cuando no abandonamos el correacentrismo, además, ¿no? Y seguir pensando, más allá de que yo creo que igual la figura de Correa va a ser importante, va a seguir teniendo una influencia enorme. Pero también hay que ver cómo está el conflicto político con la oposición, que creo que también tiene una condición distinta. O sea, es decir, la última elección aportó, más allá de la cantidad de votos, yo creo que hay un elemento importante. La última elección aglutinó a la oposición, o sea, lo que se venía diciendo desde antes, esto de superar la dispersión, puede haber sido una cuestión meramente coyuntural, pero esto de confrontarse con una fuerza política que está aglutinada y que ha logrado cierta cohesión de toda la heterogénea que es, me parece que es importante. Y entonces, ¿será que se va el presidente Correa, David? Yo creo que al menos vía Twitter va a seguir. Va a seguir en la política Jessica, nacional. bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué país recibe desde casi, digamos, la oposición? ¿Qué país recibe el licenciado Lenin Moreno? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo a quienes están acá. Comentarles que a mí me encanta la academia, en cambio, yo soy una fanática de la academia, si es que puedo volver a dar clases lo haría encantada de la vida, porque es linda la actividad. Mi madre es docente, entonces uno a veces adquiere ciertas cosas, ¿no? que están ahí, que es linda la docencia principalmente. Bueno, por otro lado, creo que es importante hacer un análisis mucho más sensato desde una postura de oposición, pero también desde esta necesidad de mejorar las condiciones de vida del país. A mí me gustaría, después del 24 de mayo, obviamente, saber quiénes son el círculo más cercano de Lenin Moreno, porque a partir de eso, saber de quién se rodea, nos va a permitir también saber hacia dónde se van a ir dirigiendo las políticas públicas. ¿Continuidad o hay algún rumbo distinto? Dicen por allí que uno se junta con quien se parece. ¿Así? Así dicen, no sé. Yo no creo mucho en eso, pero sí es importante ver quién está alrededor de Moreno y saber a partir de allí quiénes son los sectores incluso económicos que están articulados a este sector de Alianza País, que seguramente no son los mismos sectores económicos que estuvieron cercanos a Jorge Glass. Conocemos que ahí hay una diferencia y sabemos que ahí hay un grupo que ahora se denominan los leninistas y los correístas, ¿no es cierto? Y creo que ahí hay alguna confrontación. Pero sin duda lo más importante es el país. Y si bien es cierto, después de este proceso electoral, el país ha seguido fraccionado en lo político principalmente, creo que hay algunos temas que resolver y que los deja Correa sin resolver. El asunto de las mujeres, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto, la pobreza, el analfabetismo en el país sigue teniendo rostro de mujer. El tema de la reforma... ¿no lo resolvió el tema de las mujeres y el aborto cuando castigó a la que terminó siendo su ministra? No, porque al final del día, más bien al revés, ella transó la lucha social por un cargo político. Y lo que hizo fue dejar, ¿no es cierto?, de lado la lucha de las mujeres en el país, que estamos peleando, no porque creemos que una vez despenalizado el aborto todas las mujeres del país van a ir a hacerlo, no, sino porque es una alternativa, porque es una realidad que está ahí, que está vigente. En el último examen de derechos humanos que se le hizo al Estado ecuatoriano, hay 5 grandes recomendaciones que deberían ser el horizonte de Lenin Moreno para saber cómo está el país en tema de derechos humanos. La independencia judicial, que ahora, retomando el tema de mujeres y alimentos, pensiones alimenticias y custodia compartida, hay una casi imposición desde el Ejecutivo de qué es lo que se debe hacer, sin dejar entrever, ¿no es cierto?, que son los jueces quienes en esta tarea independiente deben retomar los temas de caso por caso y de manera responsable. Otra de las cosas que es importante es el tema de la despenalización del aborto, la discriminación, sobre todo temas LGBTI que no están tomados en cuenta, el asunto de la libertad de expresión que fue muy observado por varios países, incluso países que son muy parecidos que tienen gobiernos muy parecidos a este, fueron observando el tema de la ley de comunicación. Yo me tomé la molestia de estar el 1 de mayo, que fue el EPU, sentada en casita, en la computadora, siguiendo el examen. Y obviamente temas como el femicidio. La semana pasada llevamos el femicidio número 50, que es, ha transcurrido tan pocos meses del año, llevamos ya el femicidio número 50 que se dio en Chimborazo.
También hay temas de inseguridad a nivel nacional. Creo que no hay una política de drogas, que no hay una política establecida respecto de inseguridad, delincuencia, política antidrogas. No ha sido dirigido por el presidente electo Moreno, ¿no? Yo no veo que él tenga, no siento que él tenga una claridad sobre el país que recibe. Yo creo que estuvo bien hasta cuando estuvo en Ginebra, de estar de allá, vivir tranquilamente, a regresar al país y hacerse cargo de todo esto, incluido el tema de la ley de comunicación, incluido el tema de Ochoa y el nefasto papel que ha hecho en la Supercom. Me parece que incluso a él puede resultarle un poco incómodo. Entiendo, conozco que va a eliminar los ministerios coordinadores, entiendo que eso tiene que ver más allá por el asunto económico, ¿no es cierto? Pero también es visible una diferencia de criterios al interior. Cuando Moreno pide que no traten el Código de Salud, sino hasta la siguiente asamblea, que le permitan al menos enterarse, me imagino yo, la asamblea y la presidenta actual de la asamblea lo trata en primera sesión. Me parece a mí que ahí hay algunas lecturas. No sé si llegue a ser el caso de Uribe y Santos. No creo que llegue a ese nivel. Pero creo que va a haber, creo que va a haber confrontaciones internas por los grupos de poder que hay al interior de Alianza País, que es un movimiento muy amplio, pero tiene sus sectores de poder. Sí. Ahora, respecto de la oposición, me parece que la oposición no ha aprendido la lección. Yo me he reunido con algunos sectores que están intentando levantar algo para las seccionales y veo que todos dicen, sí, hagamos una tercera plataforma política, una tercera vía, pero hagámosla en torno a mí. Y el otro dice en torno a mí. Ahí vamos. Entonces, esperar, Mónica, si esta, que no es la tercera vuelta, que puede convertirse en... sobre todo el 1 de junio va a pasar algo. El 1 de junio puede pasar algo. Así es. El tema de corrupción. Esa respuesta que el presidente Moreno ha dicho tanto, visita Colombia y Perú, que no son precisamente los del ALBA, pero son con los que mayor intercambio comercial tenemos. Pero ahí dice una cosa, ratifica su deseo de hacer una, ¿cómo es que les llama él? Una cirugía mayor a la corrupción. Tampoco sabemos qué nomás significará eso y hasta qué punto está esto tan enraizado para que sea cirugía mayor. Si le tomamos las palabras de él, se ve que esto es hondo y profundo. Yo creo que ese tema va a tocar y muy pronto. Él se va a enfrentar con eso precisamente en junio. De lo que leí ayer el informe de Plan B, este artículo nos decía, el día D va a ser el 1 de junio. Si esto es así, creo que nos vamos a enfrentar a una cuestión bastante problemática, ¿no? Y esa será la primera gran cosa que va a tener que enfrentar Moreno. Veamos cómo lo hace, porque si hablamos de cirugía me parece que sí, pues el pus está metido dentro, ¿no? Y el pus está dentro comiéndole. Y digamos, creo que él también lo presiente, ¿no? Entonces, hacer una cirugía va a implicar muchas decisiones, pues muchos cortes que probablemente va a saltar el pus y eso va a generar muchas confrontaciones, ¿no? Hasta rupturas. ¿Una implosión o una explosión? ¿Qué sería ahí, Mónica? Bueno, diríamos que si hay mucho pus va a explosionar, me imagino, pero digamos cómo nos va a salpicar y va a salpicar a la sociedad ecuatoriana en términos institucionales. Me parece que en términos institucionales estamos abocados, digamos, el propio Moreno va a tener dificultades porque el correísmo le está dejando una institucionalidad totalmente cooptada, digamos, por Correa y su grupo. Y, digamos, si hablamos de este corte constitucional, fiscalía, contraloría, de nuevo todo, ¿no? Entonces, ahí el margen de acción que él tiene realmente es reducido si quiere realmente, porque estos son los organismos a través de los cuales puede hacer esta cirugía contra la corrupción. Digo, no, más allá de la voluntad, hay una institucionalidad construida que no ha funcionado durante estos 10 años, hay que decirlo abiertamente, y por eso mismo se han ocurrido estas cosas, ¿no? Estamos diciendo entre 30 millones o 300 millones de dólares solamente el caso de Brecht. Entonces, son palabras mayores, ¿no? No es cualquier cosa, y por lo tanto, luchar contra esa institucionalidad que lo tiene ya dada de antemano, me parece otra complejidad más que se le abre.
Y si consideramos, por otro lado, en Alianza País, digamos, a mí me parece que el gesto mismo de que se posicione esta decisión que se tomó, no sé exactamente cómo sería que se posicione, en Alianza País, que se posicione la presidenta de la Asamblea finalmente, ¿no? Va a quedarse dirigiendo, entonces claramente es un cuadro correísta, entonces inclusive al interior del propio movimiento político se queda maniatado, o sea, a nivel de la institucionalidad del Estado, a nivel del movimiento político, entonces el margen de acción va a ser muy escaso, ¿no? Y va a ser escaso además porque, ¿qué le queda, digamos? Si el Estado, su propio movimiento político, esta oposición como la caracteriza Jessica, me parece también apropiada, pero ¿qué queda? Esa sociedad civil que ha sido constantemente golpeada, que ha sido deslegitimada, exactamente. Entonces, ahí hay poco de lo que también, digamos, ahí puede dar algunas acciones, evidentemente va a poder, pero la legitimidad también con la que entra no es la mejor. Hay que decirlo porque hay mucha gente que sigue con la idea del fraude, ¿no? Entonces eso no quedó totalmente... Ese tema vimos que tuvo una de cal, una de arena, pero finalmente en mucha gente, que más o menos, digamos, es la mitad del país, ¿no? Que no votó, tiene dudas. Un poquito menos, sí. Pero si sumamos nulos y blancos de todo eso, claro, Moreno no cuenta con la mitad más o menos, con los nulos y blancos tomamos en cuenta, al final no lo votaron. Pero bueno, quedó en duda eso, y esa es una legitimidad menoscabada, que es difícil, digamos, que un gobierno que recién empieza tenga esto a cuestas, ¿no? Más el hecho de la propia legitimidad de Moreno en el momento en que hizo en Ginebra este papel, ¿no? Que el tema del $1.000.000, en fin, es algo que no lo aclaró suficientemente y que me parece que ahí Moreno entra también deslegitimado en ese sentido. David, ¿cómo conseguir entonces lo primero, si es que le damos la razón completa a Mónica, la legitimación ya está, digamos, ya está proclamado, lo van a posicionar el 24 de mayo, quedaron, lo de Ginebra quedó ahí flotando, su posición frente al fiscal, frente a algunos hechos de corrupción, eso, ¿cómo lograría Lenín Moreno pasar esto que a veces democráticamente puede ser legítimo incluso dudar hasta cuando se termine el periodo, ¿no? Claro, eso sí, se puede dudar de todo, como claro. hace Mónica, por ejemplo. A ver, yo pondré en cuestión la idea de la deslegitimación. O sea, yo digo, a ver, el movimiento de Alianza País ha tenido un desgaste político en los últimos años, eso es evidente, después de 10 años de ejercicio, la crisis, los escándalos de corrupción los golpearon, o sea, eso es evidente, pero de ahí a hablar de deslegitimación me parece que ya son palabras mayores, es decir, un movimiento político que después de 10 años, con semejantes problemas, logra ganar una elección, con todo en contra. O sea, el correísmo versus el resto del mundo. Menos el CNE, la Defensoría, las instituciones públicas. No, pero por favor, no. O sea, es decir, es que ahí, a ver, a mí me parece que ahí sí es muy importante, digo, tanto periodistas, políticos y académicos, hacer una discusión responsable sobre esto. Es decir, no podemos seguir repitiendo la propaganda mediática del fraude, por ejemplo. Pero ¿por qué? O sea, porque lo que se vio a las claras es que tenemos una institucionalidad electoral que funciona, Francisco. Y si yo tengo la convicción de que hubo fraude, ¿por qué no puedo? No, pero es que, digamos, en la conversación del almuerzo de domingo con la familia está bien, pero digo, insisto, políticos, periodistas, académicos, tenemos una responsabilidad en torno a la creación de opinión pública. Pero perdóname, yo lo que estoy diciendo es que el fraude está en el imaginario de acuerdo, pero por eso mismo tenemos que decir, a ver, ¿por qué? Porque ahí hubo todo un montaje. Eso es lo que le quita pero para empezar, desde la política te diría que no es una responsabilidad nuestra, es responsabilidad del país el hecho de quitarse encima el fantasma del fraude. O sea, no, o sea, digo, ya para los políticos de oposición puede ser. A los políticos de oposición sí, yo les entiendo, porque van a tener que utilizar, como suele ser en política, y ahí eso está bien, van a tener que utilizar todas las armas que haya del caso y las papeletas planchadas y todo lo que se les ocurra para combatir al correísmo. Cosa de que además, yo estoy claro, la oposición no se va a mover un centímetro de esa posición. Es decir, Lenín Moreno puede salir con todos los brazos abiertos, con todo lo que quieran. No, yo creo que, y además, yo creo que si la gente de Alianza País está haciendo un análisis estratégicamente serio e inteligente, sabe que desactivar conflictos es para menoscabar el piso desde el cual la oposición está construyendo, ha venido construyendo su estrategia de la cual no se va a mover. Es decir,
todo esto de es que Correa va a seguir gobernando, es que el autoritarismo continúa, es que no sé qué y no sé qué, es parte de fundamentar una estrategia de confrontación, desgaste y desestabilización del gobierno de Moreno. No nos hagamos tampoco los inocentes con eso. Es decir, Moreno puede dar todas las muestras. Yo digo, ojalá no se estén confundiendo los de país. Claro. Yo digo, la posibilidad es activar esto. Primero porque es bueno para que se bajen conflictos y se pueda ver posibilidades, que yo soy honesto, dudo de eso por cómo está la coyuntura, posibilidades de que haya una ampliación de procesos de democratización en la sociedad. Pero yo tengo mis dudas, porque digo, el conflicto político se va a tragar esa posibilidad. El conflicto político entre actores políticos, entre el correísmo y la oposición, entonces, y evidentemente en lo que coincido, digamos también, el conflicto interior del país también. La inmovilidad de Moreno por el conflicto interno y el conflicto externo. Yo creo que el conflicto interno lo está resolviendo. Es decir, a ver, está tomando posición, no sé si resolviendo, pero está tomando posición. Más o menos ya se sabe, habrá que ver hasta el final, pero... decantar en algo, en una posición más firme. Es que yo veo dos indicadores interesantes, digamos, habrá que ver hasta dónde. Yo insisto en que a pesar de todo tengo mis dudas. Y... o sea, el uno es que si los nombres que van sonando son ciertos, eso está mostrando que, para el gabinete digo, ¿no? Sí, claro. Eso está mostrando que Lenín Moreno va a tomar una posición o va a tomar una postura más favorable al sector que ha ido perdiendo poder al interior del país, que es el sector que, digámoslo claramente, en país hay un sector más de izquierda y un sector más de derecha. El sector de derecha, que es el que gira en torno a Glass, los hermanos Alvarado, Alexis Mérez, el que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza. Yo ahí no estaría de acuerdo con eso de que ese es el sector de Correa. Yo creo que Correa más bien ha logrado moverse entre ambos sectores y ha logrado más o menos equilibrar ambas fuerzas, digamos, ¿no? Pero evidentemente fue ladeando al otro sector. Y me parece que en cambio Lenín Moreno está tomando una postura que muestra claramente que está reposicionando, al menos habrá que ver hasta el día que ya anuncien. Y me parece que ahí está reposicionando eso. Eso me parece que tiene la otra ventaja, que es que eso puede ayudar a combatir y a refrescar y puede ayudar a combatir medianamente lo de la corrupción. Sobre lo que yo debo decir, tengo mis dudas. Es decir, ahí hay problemas que no están... No, tengo mis dudas de si van a poder resolver ese problema. Porque no. Digamos, ahí es evidente. Además, el mismo gobierno lo ha hecho evidente. Lo de Petroecuador salió por todo el proceso que están llevando a cabo y sabemos más o menos qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero tengo mis dudas que por el conflicto interno y externo esto pueda ser manejado como el país desearía, o la mayor parte del país desearía que se maneje. Jessica, este país con la corrupción, ¿hay esperanza de que se destape, que el día D que nos anticipa Mónica, puede ser 1 de junio, se transforme en una línea? El problema aquí es que hay una estructura montada. Ya. Hay un fiscal general electo que es un fervoroso militante de Alianza País, un fiscal general que va a responder evidentemente al sector que lo puso allí. Hay un Consejo Nacional Electoral que no está garantizando, mucho se dice en la vida que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. En el caso del Consejo Nacional Electoral ni lo es ni lo parece, independiente del correísmo, independiente del sector de Alianza País. Y creo que en el caso del Consejo de Participación Ciudadana pasa exactamente lo mismo y el resto de autoridades de control, Contraloría General del Estado, de igual manera. La Contraloría tiene más de 7.800, me parece que son los casos con responsabilidad penal, pero pasa como el caso del municipio de Quinindé, en donde el alcalde tiene ya 3 informes de Contraloría con recomendación de destitución y nadie lo puede mover. Ni siquiera el alcalde encargado lo puede mover. Es porque el poder formal, digamos, el que podemos ver está allí, pero hay un poder detrás y es quien sostiene todo el aparataje que ha montado Alianza País. Y ahí creo que podemos ver claramente, ¿no es cierto?, en quiénes son o van a ser los ministros. Yo creo que ahí más bien lo que ha hecho Moreno, Ceci Moreno, la gente que está alrededor de él, es dividir los sectores, ¿no es cierto? Entendemos que... ¿De reparto? Dividir los sectores internos, claro. O sea, por ejemplo, el nombre que suena para comercio exterior tiene una cercanía con sectores económicos de la costa, ¿no es cierto? Y los sectores de planificación, de esto que es lo bonito, que le gusta sobre todo a los serranos, ¿no es cierto? Que nos gusta bastante a los serranos la planificación, la corrupción, y sé que todos estos sectores ya están, digamos que de alguna forma repartidos. Entonces, esa puede ser una habilidad de Moreno, como puede ser también un error de Alianza País, de entregar ciertas cuotas de poder. Al nivel interno, yo coincido con Mónica con el tema de la falta de legitimidad de Moreno, no porque sea solamente hacia afuera con el fantasma del fraude. Yo de hecho creo que en algunos sectores no hubo fraude. Creo que hay un error, creo que hubo un error desde la oposición que todavía no termina de entenderlo y
fue un error en donde no le permitió a su equipo de comunicación llegar principalmente a los sectores populares. Por ejemplo, en barrios como la lucha de los pobres, Lenín Moreno le da 3-1 a Guillermo Lasso, y entendemos que hay algunas razones, ¿no es cierto? No creo que vaya por ahí el tema de la legitimidad de Moreno, no, sino incluso su propia legitimidad dentro de Alianza País, porque incluso Alianza País tiene un sector... Acaban de nombrar, ha pedido el señor presidente Correa, presidente del partido. Exactamente, o sea, esa es la legitimidad, digamos, que tiene o no tiene Moreno dentro de Alianza País, y sus propios militantes que no lo consideran a él como sí lo consideran a Correa, su presidente vitalicio. Entonces, me parece que ese va a ser su principal inconveniente. Luego, creo que el tema de bajar las tensiones, que decía David, es real, ¿no? Y ahí hay un desafío para la oposición y para cualquier político que se llame o no de oposición, quiera ser el contendor del gobierno nacional, ¿no es cierto? Que es precisamente qué pasa si mañana el correísmo, por ejemplo, legaliza o despenaliza el aborto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empieza a hacer justicia en los temas de corrupción? ¿Qué pasa si les toma igual va a estar mal? Exactamente. Igual va a estar mal. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa si les toma el discurso? Bueno, la estrategia de la oposición tiene que ser una estrategia inteligente, o de cualquier político, ¿no es cierto?, que intente 20 o que intente tener unos 10 o 20 años de vida política, ¿no es cierto? Me parece que ahí el desafío es principalmente la inteligencia con la que se pueda contar en los otros sectores políticos del país, principalmente porque hay una cosa que en este debate no estamos tomando, que es la calidad de condiciones de vida de la población. A la final... Vamos a volver justo con esto, permítanme hacer un corte. Claro que sí. Esta discusión es tan buena que claro, se nos va el tiempo, pero hay que hacer un corte. Enseguida volvemos. Están con nosotros Jessica Jaramillo, David Chávez y Mónica Mancero. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya para comentar, y en esta segunda parte les voy a plantear, en cambio, si podemos ver un tema económico, si es que las partes, esto que nos decía Jessica, ¿será que podemos construir el buen vivir? Ahora sí, ya todo está, la mesa está tendida, no sabemos qué van a poner, pero está tendida la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué será, Mónica? En la parte económica y lo que decía David, el fantasma de Correa presente, que se presentará en... Yo hablé de fantasmas perdón, ahí, yo dije que va a estar, no son ni que va a espectros ni estar fantasmas. presente, que va a estar presente vía que va a estar Twitter. presente vía Twitter. Ya, bueno, a veces para mí el Twitter es un fantasma. Presencias angelicales. Por favor, Mónica. A ver, sí, yo creo que si enfocamos el aspecto económico, creo que ya la cosa se pone más depresiva todavía de lo político. Bueno, creo que ahí hay una tensión, digamos, muy fuerte, ¿no? Los problemas, de acuerdo a las caracterizaciones que tenemos, son bastante complejas, ¿no? Porque tenemos un déficit fiscal sumamente alto y recursos
comprometidos, digamos, lo principal que nos ingresa, que son el petróleo, supuestamente está comprometido y ya no podemos tener ahí un margen de acción, ¿no? Y además de eso, sumado a la deuda, bueno, que ahí no se ponen de acuerdo entre los ortodoxos y los heterodoxos, si es que es manejable o no, eso es. Ambos saben que hay un porcentaje de deuda muy alto, lo que he oído en las discusiones más mayor. Bien es, claro, el costo muy alto, y que eso, si es el 40%, si es el 30%, qué tan manejable es en relación al PIB. Pero en cualquier caso, es ya digamos, esto mismo que inició el correísmo, luchando contra el tema de la deuda, renegociando la deuda, que fue una de las banderas para estar ahí, porque era una deuda, además, legítimamente no reconocida, ilegítima, sí, en este caso. Así lo dijeron, pero terminaron comprándola. Bueno, se la renegoció y realmente fue una cuestión positiva para el país, ¿no? Sí. Porque bajamos en la relación del presupuesto. En relación a la deuda, digamos, lo que había que erogar anualmente, pero en este momento creo que se va cerrando mucho, ¿no? Una asfixia prácticamente, y con niveles además de subempleo. La cuestión social que nos decía también Jessica es importantísima, porque ahí hay muchas cuestiones pendientes, ¿no? Pendientes cuestiones como el propio tema del bono, ¿no? Va a tener que resolver eso, ya ha dado algunas muestras de que parece que va a focalizar todavía más, o sea, la promesa como tal no se cumpliría, pero bueno, hay una expectativa en sectores sociales de escasos recursos de cómo va a responder en términos del bono, en términos de la vivienda, en términos de inclusive para la gente que está afectada todavía por el terremoto, ¿no? Veíamos un mapa de votación electoral el otro día y realmente es en la parte más afectada del terremoto donde tienen mayor votación. No es en todo Manabí siquiera, sino en la franja del terremoto. Entonces ahí hubo una inversión, pero ahí hubo muchas promesas también. O sea, y la gente sí se compra las promesas. Y ahí las promesas tienen que ver con una casa. O sea, hay mucha gente que ha afirmado que tiene documentos de que eso va a venir, a pesar de que todavía hay carpas ahí, pero sí, se ha hecho también una inversión. Entonces, esa expectativa hay que responder frente a eso. Entonces, en ese sentido, también la cuestión social, me parece que hay varias cuestiones pendientes. La cuestión social no quedó resuelta en el correísmo, eso hay que decirlo. Hemos tenido 10 años de un régimen que, al menos en la primera parte, tuvo los mayores recursos en las últimas décadas, por lo menos, y que no atendió toda la cuestión social como debería haberlo hecho. En eso ya hay estudios que nos están mostrando que al final se logró paliar, digamos, hubo algunas cosas ahí, pero también fueron mal manejadas por un lado. No, me parece que hubo mucho dispendio además, ¿no? Y tampoco no se lo supo manejar apropiadamente, ¿no? Para atender una cuestión social que queda irresuelta finalmente, ¿no? Por más de que algunas medidas redistributivas hubo, y esas sí creo que se decantan en votos para el correísmo, eso también hay que decir. David, entonces, esto que podría ser, que no hay solución, que faltaba una respuesta, podría retomarlo Moreno, si se puede radicalizar ese tema y mantener el modelo entonces. Pero si se mantiene el modelo, los temas económicos de déficit, de deuda, de balanza de pagos, de préstamos ilegítimos del Banco Central, ¿cómo se pueden resolver? Pero digamos, es que una de las discusiones de fondo frente a lo que significó el correísmo, y por las cuales yo no tengo esa visión catastrofista de que ha sido todo lo peor y el peor gobierno de la historia y cosas así, o que todo ha estado mal y esto que es tan común. Todos partamos de que todo está bien, es cierto, la mesa tendida. Tampoco, no. O sea, lo que digo es que una de las discusiones de fondo es esto de cómo en la sociedad ecuatoriana discutimos el modelo de sociedad que los distintos actores de la sociedad ecuatoriana creemos que debe construirse. Entonces, claro, me parece que ahí ha habido un intento por implementar un modelo diferente al que veníamos viviendo, y eso es más que evidente, y que en buena medida ha funcionado. Es decir, ha logrado, digamos, la crisis, por ejemplo... La concentración de 9 grupos económicos, que de un promedio de 1.500 a 2.000 millones de dólares que cada uno representaba, ahora tienen de 11 a 18.000 millones de acuerdo. dólares. Y eso no lo voy a negar, o sea, no lo voy a negar, pero es decir, a ver, pero los indicadores son contundentes en términos de que es que no siempre la redistribución va ligada a una desconcentración de la riqueza. Uno puede decir, ahí hay un límite, y un límite que sería interesante, la verdad ahí sí yo no creo que eso vaya a ocurrir, por cómo está la coyuntura. Es decir, porque además...
A ver, o sea, yo vinculo mucho lo de lo socioeconómico con lo político. Y ahí recuerdo algo que en la revista Semanas publicaba una entrevista de un politólogo colombiano, Francisco Gutiérrez, y él decía, a propósito de la polarización, me parece que eso se aplica muy bien al caso ecuatoriano también, porque él decía, no hay tal polarización, porque una polarización supone que las dos posiciones se extreman. Lo que ocurre en Colombia, dice él, es que la derecha se ha radicalizado mucho más, y eso está llevando a un conflicto de otra naturaleza. A mí me parece que en el caso ecuatoriano es exactamente igual. O sea, aquí no hay polarización. De hecho, Lenin Moreno mismo es un ejemplo de que es más bien una cosa moderada. Y más bien la derecha está presionando, y digamos, hay que ver que la última elección ha generado mucho este sentido común de que cualquier cosa que significa... pero digamos, pero de haber tenido un candidato como Guillermo Lasso que planteaba zonas francas hasta para la cultura, es el síndrome absolutamente claro de que hay buena parte de la población ecuatoriana que se fue más hacia la derecha de lo que habitualmente estábamos acostumbrados con esta posición centrista. El correísmo ha hecho que la población se vaya a la derecha. No, pero digamos, pero a ver, la lógica, ¿pero por qué? ¿Cuál es el imaginario que está ahí? ¿Cuál es el sentido común que está ahí? El correísmo, pero es en ciertos sectores marginales, que miran al correísmo como lo peor. Pero la imagen del correísmo es que el correísmo digamos, en buena parte. De acuerdo, pero de acuerdo, Mónica, pero ¿cuál es el discurso de esas clases medias urbanas? El correísmo es socialismo estalinista, es comunismo, nos van a quitar todo, nos van a quitar la casita, la tierra, etcétera. Porque me parece que la gente digo, en buena medida el discurso es ese, es a lo que me estoy refiriendo. Algo del estalinismo ha usado. Exacto, pero es que está en todo lado. Es decir, todo el discurso, en el discurso. Es que comparar el correísmo con el estalinismo me parece que es excesivo en extremo. Pero... ¿Qué quieren, muertos, David? No, pues que digo, a ver, para empezar, un régimen represivo es eso, un régimen como el estalinista es como que... Y las cárceles a los dirigentes sociales. Ay, pero hay diferencias, ¿no? Sin justificarlo, uno no puede... A ver, pero ¿cuáles cierres? Es decir, ¿a quién han cerrado, literalmente? Que están en proceso. Pero a ver, insisto, ya me dispersé. Porque el punto era 60 nombres de radio cerradas. No, pero digamos, a ver, pero ha sido una decisión del gobierno cerrarlas. No sé, o sea, es decir, no sé, o sea, uno puede decir que inclusive ha habido presiones. Ya, podemos decir eso. Yo no estoy de acuerdo además con eso. Es decir, lo que ha ocurrido con Radiovisión, con Radio Democracia, por ejemplo, a mí me parece, lo he hecho públicamente muchas veces, me parece tremendamente cuestionable. Pero digamos, de ahí a... Es un régimen estalinista, es como, a ver, no, ahí hay diferencias. Jessica, esta parte, que se nos está cortando el tiempo, pero esta parte que es, ¿podrán enfrentar el tema económico el presidente Moreno o eso va a decantar en una división incluso al interior de Alianza? Por el bien del país tiene que hacer los esfuerzos necesarios para sostener el país. Tenemos un 42% ya cerca de deuda, que obviamente no lo contabiliza así el Banco Central actualmente, sino que hacen un juego de números ahí para que no superemos el límite constitucional del 40%, pero estamos sobre el 40% en este momento. Y yo creo que el país, en términos económicos, tiene que dar apertura, principalmente hacer algunas reformas que le permitan a la empresa privada, y más que a la empresa privada, al microempresario, al pequeño emprendedor, al que quiere ponerse un negocio, al que quiere ponerse alguna pequeña empresa, empezar a salir adelante. Porque ahí sí creo que es importante decirle a David por qué las clases medias no le votaron a Correa. Porque son las que están asfixiadas. Porque son las que tenemos que pagar, me incluyo en esa clase media, ¿no es cierto? El 14% del IVA, el 10% por cada factura de impuesto a la renta. Cuando te afilias al IES, te afilias como autónomo, no recibes un salario de nadie. Entonces tienes que pagar el 22% y al IES para poder tener un poco de salud, un poco de tener el tema de la pensión jubilar. Y terminas en el mes con el 40 y pico, casi 50% de rubros que le estás pagando al Estado. Esa es la realidad de la clase media. Y es la realidad de por qué la clase media no le ha votado a Correa. Ahora, el desempleo está afectando a la clase media y está afectando principalmente porque es la clase media la que ha tenido empleo pleno. Porque es la clase media la que ha estado, si no ha estado en un ministerio, ha estado en una empresa, pero cuando empiezas a darle un poco más de presión a la empresa privada, o cuando empiezas a hacer recortes, porque el propio gobierno está haciendo recortes, el propio gobierno no entrega nombramientos definitivos, tiene a la gente por contrato y los contrata 3, 6 meses y luego los saca. ¿Por qué? Porque es su forma de tener una manipulación permanente con algo que es sagrado para la gente, que es el trabajo. Y ahí sí le voy a dar la razón a
a Francisco, ¿no es cierto? Porque el correísmo no ha hecho las cosas de manera burda, de manera sangrienta, pero ha hecho las cosas de manera muy sutil, pero lo ha hecho. Y cuando tú cierras un medio, y cuando tú haces lo que ha hecho este gobierno, que es hacer lo que hicieron muchos, el quitar a un sector económico el poder para trasladárselo a otro. Eso es lo que ha hecho. Entonces, no es que este gobierno ha sido un gobierno maravillosamente bueno, que ha sido maravilloso en todo su esplendor. Creo que el inicio fue un inicio importante, bueno, con reivindicaciones, pero que el ejercicio mismo del poder ha ido haciendo que este proceso de revolución termine siendo un proceso de pocos, incluso entre los más ideológicos, porque es muy fácil, y yo lo digo incluso como ciudadana, ¿no es cierto? Es muy fácil pensar la política si me pagan $3,000 mensuales o $6,000 mensuales y no tengo que hacer esfuerzo alguno, ¿no es cierto?, para salir a trabajar. Pero pregúntale eso a la gente que ha sido despedida de su trabajo, a la gente que está en la informalidad y que por estar en la informalidad no tiene seguridad social y que en este momento está buscando forma de tener un ingreso que le permita seguir educando a sus hijos, seguir poniendo el pan en la mesa. Esas son las dualidades con las que va a tener que enfrentarse Moreno en este momento. Les voy a pedir que en un minuto, y prometo no cargar todo el régimen a David. Sobre todo conmigo, claro, eso, estar 3 contra 1 es un problema. Pero esa es una demostración de que así era la votación, ¿o no? No, yo solo por molestar, David. Pero un minuto a cada uno para ver si qué debería hacer el presidente Moreno para descorreizarse y ser el presidente Moreno. Bueno, en primer lugar, yo creo que debería enfrentar todo el tema de persecución, digamos, de amedrentamiento contra la sociedad civil, ¿no? La CONAIE ahí ha puesto claramente, vamos a dialogar, pero primero amnistía. O sea, vamos a dialogar con una agenda, no podemos ir simplemente el diálogo por el diálogo, ¿no? O sea, hay condiciones porque así como decía David, si es la continuidad, se tiene que hacer cargo lamentablemente Moreno de todos los saldos rojos del correísmo. Entonces, si se va a hacer cargo, pues tiene que ir solucionando eso. Y eso en términos democráticos, en términos de políticos, me parece que lo principal, digamos, lo primero que hay que abordar son todos estos temas contra los derechos humanos, ¿no? Ha estado clarísimo ahí, digamos, esos jalones de oreja que hubo al Estado, de los cuales solamente el Estado ha tomado nota. Ojo, que ahí estaba la nueva canciller, en esa delegación, supongo que algo estaba haciendo, ¿no? Y lo que hicieron al final fue tomar nota. Eso significa que no asumen finalmente todas esas observaciones que se hicieron. Me parece que lo primero y principal es entrar por el tema de los derechos humanos, que ha sido una deuda pendiente. Y luego, igual las cuestiones económicas y un verdadero diálogo político, ¿no? David, ¿cuál debería ser entonces el discurso a partir del 24 de mayo, que ya el presidente Correa no le podrá decir que él es el presidente? ¿Cuál debería ser para dar señales, no sé si de cambio o de continuidad, como sostienen? Es que no sé, yo, digamos, desde mi perspectiva, más que señalar qué es lo que habría que decir, creo que desde el 25 de mayo me parece que la aspiración mayor es que se vaya clarificando cuál va a ser la posición de Lenín Moreno, que me parece que está enfrascado en un conflicto que ha sido de alguna manera típico de los populismos de izquierda en la historia de América Latina. O sea, que en cierto momento, cuando las cosas se complican, o sea, que esto de que logran una alianza de sectores políticos un poco más a la derecha, un poco más hacia la izquierda, de clases sociales, de los grandes grupos de poder con los sectores populares, pero cuando empieza a haber dificultades esto se quiebra. Y eso les pone en la disyuntiva de hacia dónde hay que conducir el proceso político, y es hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que Alianza País, y ahí sí Correa, Lenín Moreno, todos están en ese conflicto. Sus propios conflictos internos son producto de eso, y los conflictos que están teniendo hacia afuera también son producto de eso. La poca claridad que tenemos todavía me parece que en buena medida se deriva de ahí. Y creo que desde el 25 de mayo lo que iremos viendo es por dónde se va Lenín Moreno, si más hacia arriba o más hacia abajo. O sea que, David, lo que tenemos es que esperar. Yo creo que no sí, hay. O sea, ahí la disyuntiva ya en el campo político es si la alianza va a ser, digamos, yo lo que aspiraría por mi posición política es que la salida vaya por aproximarse precisamente a los sectores progresistas del país que están por fuera de Alianza País y que han sido atacados, han sido asediados, han sido
puestos contra las cuerdas durante el correísmo. Me parece que eso, digamos, para quienes estamos un poco más hacia la izquierda, la deriva debería ser esa. Sería lo lógico, además, que ahí se logre ciertos acuerdos, pero está esa otra posibilidad de que la cosa se vaya por el otro lado y ahí veamos qué ocurre. Jessica, ¿qué debería hacer entonces el presidente? Dos cosas fundamentales, separarse del señor Glass y terminar de separarse, pero eso significaría separarse del señor José Serrano, que es mucho más grave, ¿no? Entonces, si es que Lenín Moreno no da esos dos pasos que son fundamentales por lo que significa cada uno de ellos en el correísmo, ha significado en el correísmo, y por lo que significarán estos dos personajes con mucho mayor poder o con un menor poder al interior del gobierno, desmarcarse de esos dos personajes va a ser fundamental para el señor Moreno si es que quiere hacer las cosas bien. ¿Cómo se podría desmarcar si fueron electos? Lo veo difícil además porque entiendo que para poder combatirle al uno tiene que asentarse en el otro. Esto es grave, esto es grave para la política. Luego creo que lo que tiene que hacer este señor es tender puentes, principalmente con los sectores sociales. Creo que tiene que intentar tener una lectura mucho más amplia del país, que no sea la lectura que le den la gente de Alianza País y sus asesores, sino mucho más amplia, que le permita ver mucho más allá de lo que le cuentan. Y luego, 3 acciones básicas, que sería derogar el decreto 16 y el 739, el tema de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, y fundaciones y corporaciones, parar el tema de frecuencias, derogar el reglamento a la ley de comunicación, que son cosas que sí las puede hacer él directamente. Si eso empieza a producirse, creo que puede empezar a tender puentes con otros sectores, dejando de lado los sectores en los que se ha venido apoyando, como los sectores del señor Glass y del señor Serrano. Y un tema que no quería dejarles pasar, porque creo que es importante ver cuál ha sido la reflexión, que es, Mónica, la aprobación de esta ley de el Código de Entidades de la Seguridad. ¿Qué mensaje nos está dejando como regalito el señor presidente Correa? Bueno, ha habido varias cosas que han reactivado a último momento. Eso dice que ahí hay conflictos también, porque si habría la confianza total en que todo iba a... La agenda continúa como digamos, han percibido al menos que hay... Que no había no había esta confianza para decir que esto se va a legislar. Bueno, aunque es una cuestión que entiendo que vino después del 30S, ¿no? Un proyecto, una iniciativa. Pero 4 años, que ha la estado comisión ahí. decidió ahora, archivarlo y ahora con los mismos votos de los que archivaron, aprobaron. Me parece que es peligroso, ¿no? Ahí veo posiciones encontradas. Escucho al uno, hay que leerse la ley. La verdad que no vi la ley que se aprobó ayer. Pero nos da un mensaje muy complicado, ¿no? Por un lado, el hecho de armar, si es que se trata de armar, que ni siquiera me atrevería a pensar en las consecuencias de eso, armar a un grupo ciudadano para la seguridad de las entidades públicas, incluidos, ¿no?, las entidades públicas y los funcionarios. Entonces, claro, esto se deriva de lo que ocurrió en el 30S y eso me parece que sería muy, muy terrible. Entiendo que hay una desconfianza hacia la policía, hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Está expresándose eso. Pero esa desconfianza individual del presidente es llevarlo a ley. Llevarlo a ley y en un proyecto que va a ser supuestamente, va a tener 10 años para configurarse. Bueno, se me entiende que quiere que haya correísmo para largo, pero aparte, pero así, ¿no? Mirando las cosas, creo que sería riesgoso, muy riesgoso. O sea, estamos entrando en un ámbito que ya es complicado porque significa... nosotros vemos en Estados Unidos qué pasa con la gente que fácilmente tiene un arma, ¿no? Si tenemos ahí un cuerpo que va a estar armado para estos fines. David, ¿cuál es la idea? Parece que lo tiene claro. Yo no lo tengo claro y me parece nefasto que si eso va a ser sobre todo armado. Y el Código de la Salud igual, entonces sería una... Parece que también, ¿no? Es un mensaje de que no quisieron ahí esperar, ¿no? Como que están muy apresurados y eso se veía en transiciones... cuando eran de distintos regímenes, pero en este caso hay una continuidad, pero a la vez hay unas fricciones. David, lo del Código de Entidad de Seguridad, que es armar y dar seguridad a los funcionarios públicos, le hace al presidente Correa que acaba de salir. Bueno, no armar a los funcionarios públicos, crear un servicio especializado. El servicio especializado para los funcionarios públicos, sí. ¿No les lleva a pensar que puede trasladarse esa imagen que tenemos de Venezuela o estamos siendo tremendistas?
No están siendo tremendistas, es decir, que es la tónica en estas discusiones. Porque, a ver, digamos, primero yo creo que hay que dejar un poco... Lo más sensato. O sea, digo, a ver, creo que hay que dejar un poco de lado la teoría de la conspiración permanente. Correa es un tipo malvado, que todo lo que hace es porque es malvado y quiere... Por Dios, o sea, así no llegamos, no tenemos un mínimo nivel de debate político. Es decir, hasta donde entiendo, yo tampoco es que he podido, o sea, no entiendo bien, porque yo no soy experto en temas de seguridad. He oído a expertos de seguridad, muchos de los cuales no recuerdo, uno de ellos que suele visitar frecuentemente Exa precisamente, no recuerdo su nombre, y que no es precisamente correísta, pero él decía, a ver, esto es un tema técnico, es decir, es donde se plantea crear un servicio especializado y ya, o sea, es decir, lo que han dicho ahí casi todos, David, es que siendo un tema técnico, que siendo un servicio de especialidad, ¿por qué deslegitimar lo que hay? Porque les han prestado 10 años de servicio. No, de acuerdo, pero entiendo que además esto lo que venían planteando era como una reforma institucional del manejo de la seguridad, diciendo que precisamente la seguridad no debería estar a cargo de los militares, sino de un cuerpo especializado civil, como entiendo funciona como el Servicio Secreto de los Estados Unidos y en algunos otros países. Y esta rigurosidad que nos pide a veces, ¿no le parece a usted a veces ingenuidad en cambio? ¿Por qué? Es decir, no. O sea, además todo parte de la buena además, fe. El señor Correa es casi el ángel de la tampoco. Yo no he dicho eso en ningún momento. Y lo voy a demostrar con lo siguiente. A mí me preocupa más que la reforma esta, que me parece que ahí no es más que un tema técnico, lo del Código de Participación Ciudadana. Eso sí me parece una atrocidad. Porque ahí se está haciendo, como se ha dicho mucho, aquello de que esa tontería del decreto 16 se lo quiere trasladar a ley. Está ahí. Y se quiere registrar a los lugares. Es decir, eso me parece. Ahí sí, digamos, porque eso, digamos, es un balance un poco más objetivo, digamos, de lo uno sí es que no puedo decir todo está mal y todo, no, o sea, digo, ahí, hasta donde yo entiendo, ahí yo no encuentro mayores dificultades, pero en esto otro, me parece que eso sí es algo que deberíamos condenar, o sea, deberíamos pedir y deberíamos pedirle a Lenín Moreno que se archive, sencillamente todo ese intento de registrar a las organizaciones, de mantenerlas bajo control, que ya ha sido una tontería y que ya ha demostrado que más bien genera un montón de conflictos, debería cortarse. Jessica, terminamos con usted. Yo solamente creo que yo quisiera pensar en una sociedad en donde, en lugar de andar creando cuerpos civiles armados y todo lo que tenga que ver con aquello, me gustaría más un presidente o un funcionario público que pueda caminar tranquilo por la calle sin que la gente se asombre ni que anden 10 personas corpulentas detrás de él, porque eso es un signo de poder, pero para quien lo presume y lo asume así. A mí me gusta más pensar en que los políticos somos seres humanos y somos servidores públicos. Y si es que estoy como político en un servicio público, soy un servidor público más, quizá el número 1, pero soy un servidor público más. El presidente de la República evidentemente debe tener un nivel de seguridad, pero no así el resto de funcionarios. Y me gustaría más pensar en una sociedad en donde tú puedas caminar tranquilo así. Ahora, no somos un país como los Estados Unidos para tener un servicio de protección presidencial a ese nivel. Parece que no es necesario y creo que hay que cuidar, sobre todo en tiempos de vacas flacas, los recursos de los ecuatorianos. A nosotros, a los ecuatorianos, nos va a costar este ego del presidente de la República, porque no lo hace de manera que no lo haya pensado. Él piensa absolutamente en todo, no da un paso sin haberlo pensado previamente. Nos cuesta $16 millones al presupuesto general del Estado. Y lo van a tener que pagar, y lo vamos a tener que pagar los ecuatorianos. Creo yo que también es un tema cultural a lo que tiene que enfrentarse Moreno, porque cambiar esta forma de entender la política de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, sin matices, nos va a conducir a tener un país mucho más dividido. Y si alguien quiere hacerle bien a este país, hay que pensar ya no en blanco y negro, hay que pensar en los matices y por dónde podemos construir un país mejor. Bueno, yo quiero agradecerle a usted, a David, por tolerarnos. Por el cargamontón. Por tolerar el cargamontón. No, porque sería que todos estamos, no es así. Pero gracias por venir a reflexionar, Mónica, David y Jessica. Muchas gracias. Por compartir el pensamiento que tienen, que se valora, por eso es que les invitamos. ¿Sí? Y gracias por venir, en realidad, a acompañarnos. Esto es lo que nos puede pasar a partir del 24 de mayo y hay que prepararnos para debatir, para buscar cómo la ciudadanía también, como dirían los actuales gobernantes, se empodera de lo que va a pasar en el Ecuador. Nos estamos encontrando el día de mañana. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las